y este tiene que ver con con los resultados de una inspección visual en la superficie del pavimento, ¿ya? Entonces, un poquito para ponerlos nuevamente en contexto de la importancia de esta clase, es lo que les quiero citar en este momento. Tal vez muchos no lo han entendido bien en la anterior clase, pero por eso lo voy a reiterar, y algunos tampoco lo han visto. La red vial fundamental tiene esta longitud que ustedes ven acá, fíjense, 16.198 kilómetros. Esa es la longitud de la red vial fundamental. Aquí no, cuando estoy hablando de la red vial fundamental, es todos los caminos que son administrados por la ABC. Hay otros caminos que no están acá, que son administrados por las gobernaciones, y otros caminos que también son administrados por los municipios. Aquí podemos ver los departamentos del país. Aquí están los departamentos del país. Y como podemos ver, el departamento de Santa Cruz tiene más longitud, luego le sigue La Paz, y por el tamaño del territorio le sigue Beni, ¿ya? Pero si se fijan del total, tenemos caminos pavimentados, ya sea con pavimento rígido o pavimento flexible, apenas 7.000 kilómetros de los 16.000 que están acá. Apenas tenemos 7.000 pavimentados. El resto se encuentra en ripio, el resto está en construcción, el resto está todavía sin definición porque algunos lugares es simplemente se lo menciona, ¿no? Esta carretera es de la red vial fundamental, une esta población con esta, pero no tenemos un camino ahí. Entonces, ¿por qué les he mostrado esto? Para que vean que en esta etapa ustedes de pronto han terminado de conocer cómo se hace el diseño de un pavimento. Eso nos serviría para que nosotros diseñemos ese pavimento para incluirlo acá, ¿no? Incluirlo acá. Pero miren cuánto tenemos todavía por hacer. Tenemos como alrededor de 9.000 kilómetros pendientes. O sea, va a haber para ustedes, para que alguien que se oriente por esta rama, probablemente haya mucho por hacer todavía y mucho trabajo todavía por ofrecer a los ingenieros. Pero nosotros estamos en esta etapa ahora, de la clase estamos en esta etapa. Estamos viendo qué está pasando con los pavimentos y para ello, ustedes ya saben que tenemos estas etapas, ¿no? Pasamos por una etapa de diseño. El diseño normalmente nos lleva, ya les he mencionado, hasta 1 año. La construcción, 3 años. Construcción, 3 años. Y la evaluación lo hacemos durante el periodo de vida útil. Puede ser un pavimento diseñado para 10 años, vamos a hacer permanentemente, o lo vamos a hacer la evaluación durante 20 años. Y una vez que haya cumplido el tiempo de vida útil, ya sea 10 años o 20 años, vamos a hacer una evaluación del pavimento para nuevamente entrar al diseño, pero en este caso al diseño del refuerzo. Que cuando hablo de refuerzo es el diseño que me va a permitir prolongar la vida útil del pavimento que estaba construido. ¿Ya? Entonces, quiero un poquito que recordemos qué es el PCI. ¿Se acuerdan que antes de que nazca el PCI había un indicador que se llamaba PSR? Ese indicador PSR tenía una particularidad. Estaba sujeto a la opinión de los usuarios. Entonces, un usuario le daban un papel y le decían, ¿en qué estado usted encuentra esta carretera? Y el usuario decía, está en estas condiciones. Y había mucha variabilidad respecto a las respuestas de todos los usuarios. Entonces, ahí, para evitar esa variabilidad de valores,
nació este indicador que se le conoce como PSI o en sus siglas índice de serviciabilidad presente. Presente es porque este índice identifica el estado del pavimento en el momento que lo estoy viendo o que lo estoy evaluando. Para que tengan una idea, haciendo una analogía con la medicina, es de que si uno va al médico, el médico va a hacer la auscultación y él va a decir, usted tiene esto. Pero esa auscultación que le hayan hecho a una persona no va a servir para el siguiente año. Lo mismo pasa con los caminos. Entonces, este indicador, no sé si se acuerdan, este indicador variaba en función del tipo de pavimento. Podía ser un pavimento flexible o podía ser un pavimento rígido. Y habíamos visto que en la prueba AASHTO, para determinar este valor, ¿qué se iba? Es decir, mediciones podíamos, ¿se acuerdan? Les voy a dibujar acá un poco. El pavimento nacía con una calificación alta y el pavimento se iba deteriorando de a poco, ¿sí? Entonces, este deterioro, en esta ordenada, estaba el PSI, y el pavimento se iba deteriorando en función de qué parámetros. Eso es lo que vamos a ver. ¿En función de qué parámetros? En función de la varianza, del promedio de la varianza, en ambos casos, tanto para pavimento flexible como para rígido. Estaba en función del área agrietada, también tanto para pavimento flexible como rígido. Estaba en función del área de la superficie bachada. Y además, en el caso del pavimento flexible, estaba en función del ahuellamiento. En la prueba AASHTO, en las primeras mediciones que se realizaron, se han desarrollado además otro indicador que estaba asociado con la aspereza. Fíjense, la aspereza. Entonces teníamos el ahuellamiento, el agrietamiento y la superficie bachada por ese lado, ¿no? Y por este lado teníamos el promedio de la varianza. Todos estos, flexible, y todos estos valores acá medidos han sido incorporados a esta ecuación para el caso del pavimento rígido. Con ella funciona. ¿Ya? Entonces, desde las primeras pruebas de la AASHTO, ¿qué es lo que ha pasado? Hay algunos indicadores que han sido desechados. Por ejemplo, el indicador que ha sido desechado de estas ecuaciones ha sido la aspereza. Esto que está aquí abajo, aspereza. Pero sin embargo, este concepto de aspereza en la evaluación microtextura. A esos dos, con la aspereza se ha asociado a la macrotextura, es decir, a la textura superficial del pavimento, y la microtextura tiene que ver con la textura del árido. Entonces, estos dos indicadores, ya los hemos visto en la anterior clase, nos dan el indicador IFI. Si bien inicialmente lo habían incorporado a estas dos ecuaciones, pero lo sacaron porque no tenía mucha relación de lo que se quería medir como PSI. ¿Ya? Luego, este indicador, como ya les he dicho, ahora ya se conoce como IFI, haciendo la medición de la macrotextura y de la microtextura, que está relacionado con la aspereza del pavimento, ¿no? Ahora, varianza, el promedio de la varianza
¿Y con qué qué se ha convertido? Se ha convertido en medición de la irregularidad superficial, lo cual nos proporciona el indicador IRI. Aquí lo voy a anotar, este indicador de aspereza, aquí vamos a medir, lo voy a anotar, no sé si voy a poder escribir bien, pero para que ustedes lo anoten, esto, no puedo. No puedo escribir con mi mouse. Bueno, esta es la irregularidad superficial. El promedio de la varianza se ha convertido en la irregularidad superficial y directamente nosotros podemos tener el indicador que se denomina IRI y que lo hemos visto en la última clase. Luego tenemos esto de la aspereza, que era el indicador IFI. ¿Por qué se ha salido este IFI? Porque no tenía mucha relevancia en esta ecuación, pero sí el promedio de la varianza tenía mucha relación con lo que es el PCI. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando nosotros hemos medido la irregularidad superficial? Directamente hemos obtenido el IRI, y el IRI lo podemos correlacionar directamente con el PCI. Pero ¿qué ha pasado con estos datos? No se los han excluido. Estos datos que ven acá, abollamiento, agrietamiento, superficie bachada, ahora se han incorporado en este indicador que se conoce como el PCI, que es el cual vamos a ver en esta clase, en esta penúltima clase. ¿Alguna duda hasta este momento? Si alguien quisiera preguntarme, voy a hacer una pausa. Entonces, preguntaré. Bueno, entonces, todas estas mediciones del PCI, ya sea el IFI, el IFI, el IRI, que es este acá, o el PCI, están asociados con las características funcionales del pavimento, que ya sabemos, estas corresponden a todo lo que ocurre en la superficie del pavimento. En esta clase, en la anterior, ya hemos visto lo que es el IFI, que está asociado a la resistencia al deslizamiento y la textura, y también hemos visto la irregularidad superficial medida de manera longitudinal, que nos da el indicador IRI, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a ver el PCI. Luego, mañana, nuestra última clase, vamos a ver las características estructurales, que para ello debemos medir deflexiones. Esto sería la clase de mañana. Entonces, vayamos a ver qué es lo que necesitamos para el indicador, que ya lo hemos mencionado como PCI. Dice, una inspección visual es fundamental para analizar el estado actual de la superficie del pavimento. Eso es lo que nosotros necesitamos para identificar el estado del pavimento. Este estado del pavimento nos va a servir para determinar las actividades de un pavimento, de las actividades de conservación de un pavimento, perdón. Entonces, esta inspección es bien importante para definir el estado en el cual primero se encuentra el pavimento. Le vamos a dar una calificación al estado del pavimento, y además de darle una calificación, esta inspección visual nos va a permitir determinar las actividades para realizar la conservación. Esta inspección visual, la que les estoy mencionando sobre la superficie del pavimento, consiste en ¿qué? En localizar el tipo de falla, ¿ya? Esta inspección visual va a localizar las fallas del pavimento, además de localizar. Cuando digo localizar, es que nosotros vamos a poder identificar en qué lugar se encuentra ese deterioro o esa falla del pavimento. Además, vamos a poder identificar qué tipo de falla es que tiene ese pavimento. Al margen de estos dos datos importantes, una falla, por ejemplo, aquí yo puedo poner una falla como la que ustedes conocen,
Agrietamiento no es lo mismo un agrietamiento así que un agrietamiento de este tipo. Entonces, a eso se denomina nivel de severidad, ¿ya? Algunas fallas nos pueden dar como un indicador de qué está pasando en la estructura, ¿ya? Por si acaso, las fallas solamente se refieren a lo que ocurre en la superficie del pavimento, pero algunas fallas, que es lo vamos a ver más adelante, algunas fallas nos pueden decir ya qué está pasando con la estructura del pavimento, ¿ya? Se pueden distinguir distintos tipos de deterioros superficiales en función de qué tipo de pavimento se trate. Puede ser flexible o rígido. Imagínense un pavimento flexible como el que tenemos al frente de la universidad. Está prácticamente con mucho deterioro, pero el deterioro que se aprecia más es el de ondulación del pavimento, de formación. ¿Ustedes creen que en un pavimento rígido va a haber ondulación o deformación? No, no va a existir. Entonces, hay algunas fallas que son particulares del pavimento flexible y otras del pavimento rígido. Entonces, todo depende de qué tipo de pavimento esté evaluando. Voy a también tener un listado de fallas en función del tipo de pavimento. ¿Qué métodos existen? Existe una infinidad de métodos. El ex Servicio Nacional de Caminos tenía una metodología donde además incluía la condición del pavimento. Es decir, le ponía, ellos identificaban la falla y le ponían una calificación a esa falla. A eso me refiero con condición. En la actualidad, el inventario vial que se ha realizado el año 2010 ha utilizado el método del SHARP. Como ustedes podrán ver, el SHARP no solamente ha diseñado o ha recomendado diseño de mezclas o ha recomendado selección de tipo de cemento asfáltico. En el SHARP han desarrollado muchos documentos, entre ellos un manual de identificación de deterioros, ¿ya? Este es el manual de identificación de deterioros, tal cual. Está en el Dropbox, el que quiere se lo baja antes de que ya no sean parte del curso, porque ya no van a poder tener acceso a esa carpeta. De hecho, ya no va a existir porque voy a migrar ahora a Google for Education, el que tiene Google Drive, Classroom, Meet y demás cosas, ¿no? Bueno, volviendo al asunto. Entonces, este es el manual, esta es la tapa del manual, donde nos orientan cómo debemos hacer esta identificación de los deterioros del pavimento. Entonces, este manual tiene recomendaciones para identificar deterioros o fallas del pavimento flexible y además tiene para el pavimento rígido. ¿Qué tiene el manual? Este manual, el SHARP P338. El contenido es este. Tiene instrucciones cómo debemos hacer las mediciones. Tiene una simbología. Les voy a decir por qué tiene una simbología. Tiene unas hojas tipo. Nos recomiendan que elaboremos unas hojas tipo. Además nos dice qué instrumentos debemos utilizar para hacer esta inspección visual de la superficie del pavimento. Y finalmente, como este trabajo se realiza sobre el pavimento ya existente y en servicio, es bien importante estas medidas de seguridad para los que van a hacer la evaluación del pavimento. Bueno, voy a ver algunos, por ejemplo, las instrucciones no las voy a detallar, pero vamos a ver lo que les recomiendan acá como símbolos. Dice, existe este cuadrito para pavimento flexible, donde uno puede ver las unidades en las cuales yo voy a registrar el deterioro y además voy a poder identificar el nivel de severidad, el tipo de falla, las unidades y la severidad. Aquí podemos ver el tipo de falla, fíjense. Aquí tenemos la unidad con la cual vamos a medir y finalmente si este tipo de falla tiene o no severidad. Hay algunos que no tienen, por ejemplo, antes que pase a ese lado. Le voy a poner lupa para que lo veamos bien.
Bueno, aquí tenemos el primer grupo, que es agrietamiento. El segundo grupo son baches y bacheos. El tercer grupo son deformaciones superficiales. El cuarto grupo son defectos superficiales. Y por último, varios, ¿no? Misceláneos, dice acá, que son varios. ¿Cómo voy a identificar las grietas? Puedo identificarlas, por ejemplo, estas de fatiga, las puedo identificar en metros cuadrados. ¿Tiene severidad? O sea, yo puedo definir si esta grieta va a ser muy delgada o va a ser demasiado ancha. Esa es la severidad. Entonces aquí sí me dice. En otro lugar, por ejemplo, aquí tenemos grietas de, ¿dónde está? Grieta transversal. Perdón. Grieta de borde. Grieta de borde ya no lo voy a identificar en metros cuadrados, sí lo voy a identificar en metros. ¿Tiene severidad? Sí tiene. Ahora, fíjense, en algunos casos no existe esa severidad. Por ejemplo, aquí en las deformaciones del pavimento, ahí donde se ha perdido mi mouse, aquí está. En deformaciones del pavimento tenemos el abollamiento, dice que debemos medirlo en milímetros, pero en este caso no existe severidad. Yo no le puedo poner, si tiene 1 milímetro, es severa, o sea, es de gran magnitud, o tiene pocos milímetros, es de baja magnitud. Entonces aquí me dice que no es necesario. Volviendo, entonces esa es la recomendación que está en este manual para hacer el trabajo. Tenemos los símbolos. ¿Por qué nos recomienda utilizar estos símbolos? Porque nosotros no vamos a dibujar en una hoja las fallas. Por ejemplo, esta si fuera mi hoja, si yo quisiera dibujar una falla de fatiga, la debería dibujar tal cual se encuentra. Y dibujar en un papel la falla tal cual se encuentra va a ser mucho trabajo. Para ello, en este caso, para la falla de fatiga, recomiendan estos símbolos. Dicen que esta falla, en el papel, lo voy a hacer de esta manera, nada más. Hago así, le pongo unas X, 2X, y eso me dice que esta falla de fatiga tiene estas dimensiones en metros cuadrados, supongamos que esto es 3 y esto es 2, y por la simbología yo voy a saber que es una falla de fatiga. Por eso es que estos símbolos son utilizados en el momento del relevamiento o de la inspección visual. Además de poner este símbolo, la severidad se la coloca con lo que le voy a mostrar a continuación. No sé si logran ver aquí. Dice la severidad es low, está en inglés, medio y high. O sea, severidad alta, media y baja. Entonces, lo que yo debería poner en este cuadrito es lo siguiente. ¿Qué tipo de falla encuentro acá? Es muy alta, está muy agrietado. Si estuviera agrietado, entonces le pongo una letra A que me representa que es una falla muy alta. Entonces, para eso se utiliza esta simbología. En cuanto al pavimento rígido, vamos a ver también que aquí existe tipos de falla. Algunas coinciden con el tipo de falla, las unidades con las cuales vamos a registrar y el nivel de servicio, si tiene o no, pero en este caso para el pavimento rígido. A diferencia del flexible, este tiene solo 4 categorías, el otro tenía 5 categorías. 5 o 6, ¿alguien recuerda? Pero lo vamos a ver. Tenía 2, 4, 5. 5 categorías. ¿Listo? Entonces, el pavimento rígido tiene 4 categorías. Tiene igual las grietas, en este caso, a diferencia del flexible, tiene defectos en las juntas. El flexible no tiene esto. Defectos superficiales, y aquí tiene varios tipos de grietas, ¿no? Que están identificados como misceláneos. Entonces, aquí tenemos los tipos. Aquí tenemos las unidades de medición.
Y aquí tenemos el nivel de severidad, si tiene o no, ¿ya? Entonces, como ustedes podrán ver en estos, acá, también, fíjense, aquí la grieta de esquina no se registra como en metro lineal, tampoco se registra en metro cuadrado ni en metro cúbico. Aquí simplemente se pone el número de grietas. Esto normalmente se registra por losas. Entonces, en una área, ¿cuántas grietas de esquina existen? Bueno, algunos seguimos en metros. Aquí también en números, puede ser en número o puede ser en metros. Aquí dice, puede ser en número o puede ser en metros cuadrados. O sea, uno lo escoge en función del trabajo que se quiere realizar. De la misma manera que el pavimento flexible también tiene sus símbolos. Fíjense, aquí están los símbolos para todas las fallas que hemos encontrado ahí. Me había olvidado de decirles algo. Aquí tenemos 16 fallas, 4 de grietas y así sucesivamente hasta las 16. Pero en flexible tenemos 15 fallas nada más. Entonces los símbolos es de la misma forma como les había explicado en la otra, en el otro ejemplo, ¿no? El pavimento flexible. En este caso yo tengo losas, bloques de hormigón, tengo juntas acá, transversales, y tengo juntas longitudinales. Entonces, por ejemplo, si voy a identificar una grieta de esquina, nada más lo que tengo que hacer es hacer este tipo de, esta figura, ¿no? La grieta obviamente se va a presentar probablemente así, ¿no? Así. Pero yo no lo voy a dibujar tal cual lo veo. Tengo que utilizar esta simbología que me recomienda el método. En este caso, lo voy a poner en la planillita, lo voy a dibujar de esta manera, fíjense, así. Entonces, esa es mi grieta. Y aquí dice, si no lo quiero ampliar porque se va a perder, en este lugarcito también dice medio, bajo y o alto. Entonces le pondré que es baja la grieta. Le pongo una B. ¿Listo? Yo me he preocupado para el pavimento flexible, que es lo que más teníamos en común hace mucho tiempo. Ahora ya tenemos mucho también en pavimento rígido. Me he preocupado de generar esta planilla para el trabajo de campo. Muchos de sus compañeros los he contratado para ir a trabajar, hacer este trabajo, y una de las primeras planillas que ellos deberían tener a la mano era esta acá. Donde yo he fusionado el tipo de fallas, ya he puesto las unidades y además he puesto la simbología y he precisado estos detalles. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí están viendo las grietas, fíjense, los baches y bacheos, las deformaciones superficiales, defectos superficiales y otro tipo de fallas. Entonces están los 5 grupos. Entonces aquí vamos a ver el primer grupo, le llamamos piel de cocodrilo o falla de fatiga, en metros cuadrados, el símbolo que deberíamos utilizar. Y aquí dice, ¿les requiere el nivel de severidad? Sí, requiere. Entonces le vamos a poner alto, medio y bajo. Pero ¿cuándo va a ser alto? Entonces aquí decía las grietas interconectadas formando un patrón completo. Entonces esas serán altas. Grietas sin conexión, apenas se estaban uniendo estas grietas de fatiga. Entonces lo ponía abajo. Y en otros casos, además de darle ese concepto, por ejemplo, las grietas de bloque, sí las podías registrar como metro cuadrado, las dibujo en las planillas de esta manera. ¿Tiene severidad? Sí. Pero en este caso, fíjense, el nivel alto dice cuando la grieta de bloque tiene 19 milímetros de espesor, prácticamente 2 centímetros. Si tuviera esa abertura, lo voy a considerar como alta. Pero si va a tener una grieta menor a 6 milímetros, la voy a considerar como baja. Y si está entre medio, va a ser media. Entonces, cuando uno está haciendo la inspección visual, ya uno va memorizando en el tiempo y puede ir ya registrando sin necesidad de ver esto, ¿no? Bueno, esto como ejemplo para las grietas, ¿no? Igual existe para los otros tipos, por ejemplo, aquí, por ejemplo tienen la grieta de borde, metro lineal, fíjense, metro lineal. Ya, entonces ahí están las unidades. Para baches y bacheos,
metro cuadrado o en cantidad. La figura es esta. ¿Tiene severidad? Sí o no. Para defectos superficiales, para el ahuellamiento, fíjese, mido en milímetros, no hay símbolo, pero no voy a poner severidad porque no tiene. Defectos superficiales, lo mismo, metros cuadrados, las unidades que queden, los símbolos que están acá y los detalles de severidad. Bueno, aquí está la hoja que nos recomienda el método. Nosotros debemos prepararnos una hoja parecida donde tenga el ancho del carril que voy a medir, el ancho del carril. Y además tengo la longitud de la sección, en este caso es 15 metros, y como no hay hojas más largas, entonces voy a continuar acá, 16, 17 hasta la 30. Entonces aquí tengo anchos de carril, voy a poner algunos datos de fechas, quién está haciendo la medición y todos estos detalles. Esto es lo que yo debería prepararme. Y aquí está en pulgadas, aquí está en metros. Entonces, supongamos que mi falla fuera, a ver, un momentito, voy a salir de esto. Volviendo a la falla de piel de cocodrilo, entonces lo que yo tendría que hacer, si está ubicada acá, fíjense, voy a dibujar aquí a 5. 5, los dibujo desde acá, subo acá y me voy hasta 10, digamos. Supongamos que acá hay esa falla, todo lo que debo hacer nada más es poner X. Ese cuadrado quiere decir que debajo de esto hay una grieta de piel de cocodrilo que tiene una longitud de 5 metros, fíjense, 5 metros, de 5 a 10, 5, y tiene un ancho de 2 metros. Entonces, por eso me sirve este cuadriculado para que en campo no esté dibujando, no esté midiendo con una regla en el papel, sino me vaya guiando en esta hoja cuadriculada. Y lo que voy a hacer es llenar así como ustedes han visto, ¿no? Aquí está una grieta de piel de cocodrilo, por ejemplo, de fatiga. Aquí dice L, está en inglés, que es low, bajo. ¿Qué otro detalle? Fíjense las grietas longitudinales. Estoy utilizando solo símbolos. Aquí esta es pérdida de áridos. Esto es bacheo. Perdón, baches. Y esto es bacheo. ¿Ya? Entonces, todos tienen además de hacer la figura, tienen su nivel de servicio. Esto es para pavimento flexible. Pavimento flexible lo voy a medir de manera longitudinal. No hay ninguna división de manera longitudinal. Pero sí en el pavimento rígido, como ustedes podrán ver, en este caso, estas son lo que ven ahí, lo voy a pintar con amarillo. Lo que ven acá son las juntas, podría ser una junta de borde, y estas son las juntas transversales. Entonces, como les había dicho, normalmente en este lugar es donde se encuentran las grietas, ¿no? de esquinas. Y los problemas mayores siempre se dan en las juntas. ¿Ya? Es la forma de registrar esta información. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esta información? Lo voy a llevar a gabinete y en gabinete lo voy a replicar en tablas. Hasta puedo graficar y como lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya haciendo seguimiento de qué es lo que más nos pide este manual, dice el equipo de trabajo debe estar compuesto por un odómetro. Un odómetro les voy a mostrar en qué consiste. Una regla de 3 metros sirve para hacer unas mediciones de ahuellamiento, cintas métricas, tableros, lápices, cámara, GPS y la guía de simbología, ¿no? Es importante cuando uno está comenzando a trabajar. Luego tenemos acá el equipo de seguridad por el trabajo de riesgo que se realiza, porque no podemos hacer parar el tráfico y hacer este trabajo. Tenemos que hacer con el tráfico en carretera en servicio. Por eso es bien importante los chalecos, sombreros, porque trabajamos todo el día, lentes, banderas, conos de seguridad, hojas tipo, sobres. Bueno, eso es lo que recomienda, ¿no?
Las hojas tipo son las que les he mostrado anteriormente, vacías obviamente, ¿no? Aquí hay una brigada que está trabajando, está con el tablero y está registrando las fallas. Hay una persona de seguridad y aquí está, esta persona está con el odómetro haciendo las secciones de 30 metros que queremos, ¿no? Esta es la regla de 3 metros, los cuales nos permite verificar el abollamiento. Vamos a ver más adelante cómo se registra. Fíjense, los conos de seguridad nos dan el límite de la sección, ¿no? Supongamos aquí otro cono, este cono debería estar a 15 metros y aquí debe haber otro cono a 30 metros. Entonces, esta ya es una hojita donde podéis registrando todo lo que ocurre, todas las fallas que se presentan acá. ¿Y con qué lo mido esos 15 metros acá y 15 acá? Con este odómetro. ¿Ya? Aquí está la regla de 3 metros que nos sirve para identificar las huellas, o sea, cuánto de profundidad tiene. Así como lo verán, fíjense, la regla lo apoyo y fíjense cuánto se ha generado de abollamiento aquí y aquí. Entonces, eso es lo que mediante esta cuña se puede medir ese abollamiento. También podemos, usando la misma regla, podemos utilizar el desnivel que existe entre la capa de rodadura y la berma. Según los ingenieros de seguridad vial, no tiene que haber esto acá le llaman caída de borde los ingenieros de seguridad vial. Y no es recomendable esta caída de borde porque es peligroso para algún vehículo que pierde el control, de pronto se sale de la berma, en lugar de que la berma sea más bien para retomar por una maniobra de emergencia, digamos, es probable que esta caída de borde le provoque se vuelque el vehículo, ¿no? Bueno, aquí está trabajando para seguridad. Este es el odómetro. El odómetro nada más que es que la ruedita va girando y va registrando aquí la longitud. En lugar de llevar un flexo o una cinta métrica de 50, 30 metros, lo que sea, esto es mucho más cómodo. Necesitamos un GPS para registrar los puntos. Me voy a dar un salto. Todo eso, todo lo que hemos visto, hecho de manera manual, lo podemos hacer con este vehículo. Este vehículo va recorriendo, tienen varias cámaras por todo lado, los cuales pueden estar haciendo registro de un montón de información. Entonces puedo hacer a velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Y eso lo puedo ver en una pantalla, donde aquí tengo la escala, por ejemplo. Puedo tener me puede dibujar, puedo poner unos contrastes y me va a salir la grieta, que probablemente no lo estoy viendo aquí, pero hay unos programas que yo digo, en esta sección quiero que se identifiquen las grietas, entonces comienza a rayarse aquí las grietas, aparecen los baches y todas estas cosas. Yo puedo ver esta sección se encontraba en este lugar, o sea, ya puedo identificar exactamente dónde se encontraba, y además en un plano, en qué lugar de la carretera me encontraba en este punto, por ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta acá? Voy a hacer un paréntesis.